Saludos, Honduras. Muchas gracias por el privilegio de aceptarnos en sus hogares, aceptarnos como compañía cada mañana. Muchas gracias de verdad. Hoy desde nuestro foro Hablemos con Hechos queremos plantear un debate reflexivo sobre este plan contra el crimen que anunció el gobierno hace algunas semanas, específicamente el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad. En su comparecencia ante la nación hondureña, las autoridades principales del país aludieron a una lista casi interminable de responsabilidades públicas para cada institución. Repartieron responsabilidades y deberes que el Congreso, que el Ministerio Público, que la Policía, que el mismísimo Poder Ejecutivo y que todas las instituciones deben empezar a cumplir en esta batalla en contra de la criminalidad, en contra de la inseguridad en Honduras. Hoy queremos analizar y queremos aportar un análisis sensato y sereno desde la realidad, desde profesionales hondureños que trabajan todos los días por la aplicación certera de la ley y obviamente porque tenga como consecuencia la justicia, de abogados que conocen muy bien cómo funcionan esas instituciones y por lo tanto pueden aportarnos reflexiones valiosas. Hoy tengo el honor de contar en el estudio con la presencia de los distinguidos abogados don Javier Sandoval y don Elvin Carrillo, a quienes les doy una cordial bienvenida. Abogado Sandoval, gracias por estar aquí. Gracias, para mí es un honor saludarlo. Muchas gracias. Su mano y estar frente a usted me enorgullece. Ya hemos compartido en otras ocasiones, en otros escenarios, y hoy pues estar acá, como le digo, para mí es de una gran alegría poder dirigirme al pueblo hondureño. Sé que este programa tiene una amplia cobertura, que lo ven tanto por el presentador como por los temas que se abordan, aunque el tiempo es corto, pero sí son temas de profundidad y de interés nacional. Muchas gracias. Abogado Carrillo, gracias por estar aquí. Muy buenos días, gracias por la invitación. Primera ocasión en que los acompaño, en otras ocasiones hemos tenido ahí pues asuntos pendientes de trabajo, por eso no hemos colaborado, pero muy contentos de estar aquí, hacer esas aportaciones para que el pueblo hondureño, la audiencia que nos ve, pues también llegue a sus propias conclusiones en relación a los temas que vamos a tomar en Muchas debate. gracias, muchas gracias. El plan contra el crimen anunciado por el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad incluye una especie de lista de deberes que hace muchísimo tiempo tenían que haber echado en práctica las distintas instituciones. ¿Por qué hay que recordarles, abogado Sandoval, por qué hay que recordarles a las instituciones, a la policía, al Ministerio Público, al Poder Judicial, al Poder Legislativo, cuáles son sus deberes? Pues simplemente con el perdón de todos aquellos que son simpatizantes y actuales militantes y seguidores del partido en el gobierno por la improvisación. Porque no se viene a hacer un plan de seguridad al final de un gobierno. Se hace un plan previo a tomar posesión y se ejecuta durante el desarrollo del mismo. Por lo tanto, yo lo que considero es que esto es una especie de salida, de una búsqueda de salida tal vez mediáticamente honrosa para un gobierno que está finalizando y que no logró cumplir los objetivos para los cuales fue electo y a los cuales la población hondureña cifró sus esperanzas absolutas. Y pues ahí tenemos un simple estado de excepción que ha sido prorrogado cuantas veces ha sido necesario, que se dice que ha logrado estos y aquellos resultados y no es cierto. Lo que hemos logrado es incrementar la criminalidad y volver cada vez los crímenes más violentos. El crimen organizado se ha apoderado más del país y el estado de excepción en gran medida ha servido para que los cuerpos armados puedan delinquir, porque eso no lo hemos inventado nosotros, sino que ahí están algunos de los que se ha podido denunciar y en los que se ha podido probarles los hechos, que han tenido que ingresar a las viviendas, han tenido que utilizar ese estado de excepción para violentar el domicilio privado de las personas y en lugar de darles protección, saquear sus bienes. Entonces yo creo que no es ahora llevándole a la prensa un tema como se va a poder reivindicar el desorden y la improvisación en que ha caído el actual gobierno.
Abogado Carrillo, ¿cuál es su interpretación de este anuncio del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad de un conjunto de medidas contra el crimen? Vamos a hacer mención que el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad en sus atribuciones ha anunciado la tercera etapa de este plan denominado Solución contra el Crimen. Y entre ellas tú anunciabas de que algunas atribuciones que ya le corresponden a unos poderes del Estado, como es el Poder Judicial, o a un operador de justicia, como es el Ministerio Público. Pero tengo que señalar algo, de que hay que decir de que se está recuperando parte de la institucionalidad de estos poderes del Estado y de estos operadores de justicia. Por todos los señalamientos y cuestionamientos anteriores. Esto ha conllevado incluso a hacer una reestructuración de ellos. En estas obligaciones se señala que se han creado ya unos circuitos jurisdiccionales en materia de corrupción, en materia incluso ambientales, que se están incorporando al combate de la criminalidad común y organizada. Se están creando entonces, el Ministerio Público también le corresponde crear un equipo fiscal en relación directo a participar en estos planes de solución contra el crimen, y esto creo que todo como la población hondureña debe de apoyarlo desde un punto de vista objetivo de que perseguir precisamente esa paz social que todos anhelamos. ¿Aprecia usted que esta es una especie de buquelización de la lucha contra el crimen en Honduras? No me gusta referirme mucho a esa denominación del buquelismo. Considero de que cada estado o país debe implementar unas estrategias, copiarlas, pero adaptarlas a sus necesidades internas. ¿Qué aprecia de diferente entre lo que ha anunciado Honduras y lo que ha hecho El Salvador? Vamos a hacer una comparación. Ahora sí vamos a hacer una comparación con su pregunta, Darío, en relación de que qué es lo que ha hecho El Salvador versus lo que está haciendo Honduras. En primer lugar, El Salvador emitió precisamente este estado de excepción como una herramienta, como una política criminal implementada como herramienta para el combate a la criminalidad. Otro elemento podemos anunciar lo que es precisamente pretender crear esta figura que está pendiente de debate en el Congreso Nacional, de elevar entonces la asociación ilícita como terrorista. Sí. Esto también se está pendiente de implementar en el territorio nacional en relación a elevar a esta categoría a los grupos delictivos organizados y con ello darle una mejor persecución, ubicación, identificar dónde se encuentran estas personas y por ende capturarlas, ponerlas a la orden de los tribunales de la República. Abogado Sandoval, ¿puede funcionar copiar al calco una política de un país vecino como El Salvador en materia de combate a la inseguridad en Honduras? Fíjese que para no tomar tanto tiempo, solo le voy a colocar un mínimo ejemplo. Se habla mucho y se critica el estado de que, bueno, el actual gobierno por querer convertir a Honduras en esto, en aquello, en lo otro, pero tenemos el mejor ejemplo de seguridad en Latinoamérica, un ejemplo mundial, que lo tenemos aquí en Nicaragua. En Nicaragua no hay narcotráfico declarado así descarado como hay en Honduras. No hay pandillas, no hay crimen organizado, y eso se lo digo con conocimiento de causa. Una de mis formaciones de posgrado yo la realicé en Nicaragua y por eso conozco el área. Ciertamente hay una dictadura que tiene pues enfrentado varios sectores allá, pero el país funciona, todo el mundo cree que allá se vive una opresión absoluta, que el pueblo vive miseria. No, el poder adquisitivo de la población es distinto al nuestro. La seguridad es absoluta. Entonces, si tenemos aquí al vecino al sur, ¿por qué tenemos que ir a copiar la cacería humana que se desató en El Salvador? Yo no estoy en contra de lo que se hizo en El Salvador, ni voy a restarle méritos porque fue una situación de emergencia, había que controlarlo. ¿Por qué no hemos hecho acciones similares si es que queremos copiar el plan Bukele? Porque lo que allá se desató es eso, una cacería humana. ¿Por qué en Honduras, en lugar de querer cazar aquellos ya formados, no cortamos la formación? El problema de Honduras es estructural y es social, es un problema social grave y lo que hay que combatir en Honduras es el origen y no la consecuencia. ¿Por qué? Hoy tenemos, la causa ya la conocemos, sabemos que es la falta de oportunidades de los jóvenes, sabemos incluso que es la contaminación de los cuerpos de seguridad y del propio gobierno a través de estos organismos de crimen organizado. El propio director de la policía, el actual ministro de Seguridad, cuando tomó posesión de la policía, cuando fue nombrado director de la policía, dijo
la extorsión y el crimen organizado está difícil controlarlo porque están incrustados dentro del gobierno y dentro de los cuerpos de seguridad del Estado. Y él es director de la policía, hoy es ministro y usted acaba de ver lo que ocurrió. Nombran una comisión interventora para los centros penales y el desastre que se desató en la cárcel de mujeres. Y bueno, la responsable de esa comisión era la viceministra y entonces hubo que pedir al ministro y subir al director de la policía, siendo, bueno, un policía activo a un cargo civil. Ahora hay una gran confrontación y un desorden. ¿Por qué yo le digo la improvisación? Porque en una misma institución, en una misma Secretaría de Estado, uno de los dos titulares es perseguido por otro. Entonces, yo creo que no podemos llamarlo de otra forma. Esto es un desastre y es una cosa que no va a llevar a soluciones. Cuando estamos terminando no podemos venir a hacer planes para que otro gobierno ejecute lo que nosotros hemos dejado planteado, ¿no? Yo creo que es, la verdad, copiar políticas ajenas de esa naturaleza no va a llevarnos a ningún lado. Ahí le acabo de mencionar el estado de excepción, no ha dado resultado alguno. Y pues de esa manera podemos llamarlos como lo llamemos, pero en Honduras estamos viviendo situaciones peores. Déjeme abrir esta ventana para escuchar una opinión más de un colega de ustedes sobre este plan de solución contra el crimen. Abogado Carlos Chactur, le saludo. Bienvenido esta mañana al foro de TV Azteca. ¿Cómo está? Buenos días, licenciado. Como siempre, un honor poder compartir estos espacios con usted y con estos dos distinguidos colegas que hoy se encuentran en su foro para tratar un problema que es de interés general y de preocupación general también para toda la población hondureña. Hágame el favor de explicitarme en un par de minutos cuál es su opinión global sobre el plan contra el crimen que ha anunciado el gobierno. Bueno, yo creo que si nosotros nos vamos por las estadísticas que presenta el Estado a través de los diferentes órganos que componen el sistema de seguridad, es un éxito rotundo. Sí. Pero si nos vamos a la realidad de la población hondureña y a lo que realmente sucede en el día a día la población hondureña, yo creo que esta es otro más de los fracasos de los diferentes gobiernos, porque no solamente se trata de este gobierno. Creo que los diferentes gobiernos que hemos tenido en las últimas 2 décadas han fracasado en el tema de seguridad. Y el abogado ahí mencionaba una palabra que es clave, la improvisación. ¿Y dónde yo identifico la improvisación como política de Estado? En el hecho de que creo que son 14 medidas las que se propusieron en esta nueva fase del combate contra la delincuencia. Y me preocupa mucho. Y yo le preguntaría a usted, licenciado, como persona muy acuciosa y muy reflexiva, ¿en cuál de estas 14 medidas usted encuentra la prevención del delito como un eje principal? Cero. Para el combate de la criminalidad. Cero. Entonces, eso es señal de que no existe una política de seguridad bien definida y que lo que tenemos en esto son apagafuegos, como en otros gobiernos. Apagafuegos, encantadores de serpientes, digamos, en el sentido de que le ofrecen a usted la panacea para eliminar o bajar los índices de criminalidad del país, y resulta que al final de cada uno de las diferentes etapas de este proceso de combate a la criminalidad es un fracaso. ¿Por qué continuamos con la misma tónica de los anteriores gobiernos? Improvisar, poner curitas sobre la marcha aquí y allá, cuando lo que se necesita realmente es una verdadera política de Estado bien fundamentada, bien estudiada, elaborada con expertos en la materia, claro, tanto nacionales como extranjeros.
No, yo comparto que no, nosotros no podemos andar imitando sistemas, y creo que el del Salvador, a mi gusto, creo que es el que menos debería imitarse. Yo lo que voy a decir quizás a muchos no les guste, porque hay mucho fan, mucho admirador de Bukele en el país, pero a mí no me gusta cuando se violentan los sistemas constitucionales o los sistemas jurídicos para lograr alcanzar objetivos personales, por ejemplo, una reelección que era prohibida en El Salvador, como lo es prohibida en Honduras, empezando por ahí. Entonces, no puede ser para mí un ejemplo alguien que violenta el ordenamiento jurídico, aunque lo presente como el medio para alcanzar objetivos que sean de beneficio para la población. ¿Qué opinan ustedes sobre cada una de las instituciones en Honduras? Voy a dejarles planteada esa inquietud para escuchar sus reflexiones después de una pausa. ¿Cómo funciona aquí la policía? ¿Cómo funciona aquí el Ministerio Público? ¿Cómo funciona el Poder Judicial? Porque son instituciones del gobierno en las que ustedes trabajan todos los días. A ustedes nadie les puede venir a contar cuentos. No hay teoría que valga, no hay declaración, no hay precepto, no hay proclama de seguridad que los venga a dormir a ustedes, que todos los días conocen las potencias y las debilidades de las instituciones. Espero con ansia sus reflexiones después de darle la palabra muy brevemente a nuestros anunciantes. ¿Cuál es la situación de la policía hondureña? ¿Con qué herramientas, en qué condiciones la policía como institución enfrenta el crimen? Abogado Carrillo. Bueno, me voy a referir como un antecedente de que como exfiscal del Ministerio Público que fui, creo que es una institución muy noble, incluso todos los operadores de justicia que ahí se relacionan en las investigaciones, en todos estos operativos incluso, o en los procesos de investigación que se inician para ubicar quiénes son los responsables de los posibles delitos. Creo que
debe de existir una armonía y una congruencia en el trabajo en equipo. Eso, pero también hay que resaltar lo que estos operadores de justicia deben de mantener esa depuración permanente. Ahí no es por la creación de una comisión como se hizo en el pasado y manejar criterios antojadizos para hacer una depuración que ahora se reflejan más bien en sendas demandas en contra del Estado de Honduras. Debe existir esa depuración para ver que todos aquellos operadores de justicia que están relacionados directamente con la investigación, pues, el Ministerio Público hace alguna investigación con la DPI, de la policía. El Ministerio Público hace algunas investigaciones más complejas con la ATIC, con varios cuerpos policiales. Entonces, esto conlleva de que debe de existir esa buena comunicación, esa armonía y además de ello, confiar esta información con otros cuerpos policiales debe de ser garantía precisamente de evitar transfugas de información que conlleve incluso más bien al fomento de la impunidad. La Policía Nacional creo que también está haciendo lo suyo desde un punto de vista de que ya está dándole pie al inicio a estos, a la parte que le corresponde en relación a este plan de solución contra el crimen. Entre ellos se está iniciando esta saturación en algunos sectores de las ciudades, reflejando donde hay más cuestionamientos y señalamientos de que operan grupos delictivos organizados. Y considero que es muy oportuna estas saturaciones, pues pueden ir casa por casa, casa por casa. ¿Para usted la policía es digna de confianza? Pero le voy a hacer una observación en relación. Respóndame, por favor, ¿la policía es digna de confianza? Creo que un policía que ande debidamente identificado con sus insignias, con sus armas de reglamento en un operativo, es digno de confianza. ¿En qué condiciones bien plenamente identificado. ¿En qué condiciones está la policía que nos cuida, abogado Sandoval? Bueno, yo creo que es parte. Yo le digo, a mí a veces da cierto temor decir la verdad, pero no podemos ocultarla. O sea, estamos viendo incluso en San Pedro Sula un gran grupo de policías activos que con uniformes bien identificados se introdujeron a una casa a robarle sus enseres a una persona. Uno de los tantos casos que han sido judicializados en este momento. Entonces, ¿cómo podemos confiar en la policía? ¿Qué es lo que realmente vemos en la policía? Que donde hay cámaras y donde hay medios de comunicación, ahí están los operativos. O sea, están haciendo una exhibición que simplemente es para que la población pueda darse cuenta de que están ahí, pero la efectividad es cero. Ya incluso yo comparto lo que usted le respondió al abogado Chactur. Creo que aquí prevención no hay en lo absoluto. No podemos nosotros llamar, por ejemplo, no podemos llamar nosotros a héroes policiales aquellos que van y descubren cuerpos ya en estado de descomposición cuando han conocido de primera mano el momento de que ocurrió el evento, cuando se llevaron esos jóvenes, por ejemplo, que fueron encontrados asesinados allá en aquella montaña. Entonces no podemos nosotros pensar que estos cuerpos de seguridad están actuando adecuadamente y que son garantía de seguridad o de por lo menos de confianza al pueblo hondureño. ¿Por qué? Vamos a ver, el primer convenio internacional que firmó este gobierno, el mero día 27 que tomó posesión la presidenta Xiomara Castro, un convenio entre la DPI y el FBI para combatir o perseguir o investigar o darle control a las pandillas y a la extorsión. ¿Por qué no se han valido de eso? ¿Por qué no han hecho un trabajo efectivo que pueda llevarnos a eso? Porque al final de cuentas no sabemos realmente a quién beneficia el que estemos tal cual estamos ahora. La inseguridad y el desorden y la convulsión social que vivimos, a alguien tiene que beneficiar, porque yo sé que sí hay medios de control que los podemos implementar para evitarlo. Aquí abrimos relaciones diplomáticas con China. ¿Por qué se habla de un tratado de libre comercio si China nos va a comer? ¿Por qué no se habla de un acuerdo o un convenio de instalación y generación de empleo con los chinos que vengan a producir aquí a Honduras y no ir a que de China puedan inundarnos de productos y nos dejen sin opción para poder producir nosotros? Esas son situaciones que hay que verlas y usted lo mencionaba. Eso es prevención y eso es precisamente llevarle a la sociedad una solución para que esto se pueda terminar. No podemos nosotros seguir matando al que hace tal acto como consecuencia de si la causa la mantenemos activa y la vamos incrementando cada día. Abogado Chactur, ¿cuál es su evaluación de la policía? ¿Qué clase de institución tenemos? Licenciado, yo por un solo policía que realmente
tenga la vocación de servicio y que esté dispuesto a dar la vida por sus conciudadanos, yo salvo la policía. Lastimosamente, la policía no ha tenido, digamos, esos procesos de filtración de inicio. Por ejemplo, cuando usted como autoridad policial hace una convocatoria porque necesita cubrir 300 plazas de policía y se presentan 100 aspirantes. Ahí, independientemente de que solo se presenten 100, hay que filtrar esos 100. Pero ¿qué sucede? Que usted, cuando se presentan 100 y necesita 300, ya tiene un déficit de policías de acuerdo a su necesidad. Entonces se permite que ingresen todos, y luego del ingreso no existe una depuración permanente, como lo manifestaba el abogado Carrillo, que igual para mí la depuración debe ser parte de la política institucional, claro, dentro de la policía, y no una situación temporal o coyuntural de momento, o de repente con fines políticos, electoreros, sino que una situación permanente dentro de la policía. Todos esos procesos de evaluación y de depuración deben estar presentes siempre. Yo creo que la policía, la mayoría de los policías son personas comprometidas con la función policial, y la mayoría creo que tienen vocación de servicio. Sin embargo, no podemos desconocer que hay mucho policía que está vinculado a actividades de carácter ilícito. Y yo me he ganado señalamientos del jefe de la policía, del ministro de Seguridad, incluso del propio interventor del Instituto Nacional Penitenciario, por señalar estas cosas, pero es una realidad que no podemos desconocer ni la podemos ocultar, que la ha dicho incluso la propia viceministra de Seguridad como parte de este gobierno y parte de la Secretaría de Seguridad. No podemos desconocer que hay malos policías dentro de la institución, como en cualquier institución, licenciado. En el Congreso hay malos diputados, en el ejército hay malos soldados, en la policía hay malos policías, pero no por esto vamos a descalificar completamente la institución. Yo creo que la policía merece que se le brinde todo el apoyo que sea necesario, pero también se le debe exigir los resultados que se esperan de ella como institución. ¿Tiene la policía potencia suficiente en investigación científica para combatir el crimen, abogado Chactour? ¿Qué percibe usted? No, para nada. Nos falta mucho en el tema de investigación. ¿Qué debilidades tiene? ¿Cuáles son las debilidades más sobresalientes que tiene ese cuerpo? Bueno, imagínese, licenciado, y aquí el abogado Carrillo no me va a desmentir, porque nosotros somos abogados de tribunales, abogados de juicio, y yo, por lo menos yo, no he estado en ningún juicio donde una de las pruebas que conforman todo el acervo probatorio de un proceso, por ejemplo, sea la huella dactilar, la toma de huellas. A usted le presentan un arma y le presentan una pericia que determina si esa arma está bien operativamente o funcionalmente, pero fíjese que no le presentan una pericia dactilar de toma de huellas de esa arma para saber a quién pertenece esa arma o quién hizo uso de esa arma. Entonces, creo que ahí estamos un poco débiles en este sentido, y sin contar otras herramientas científicas y tecnológicas de investigación que ya deberíamos de ir considerando nosotros que formen parte del proceso de investigación
en Honduras. Y mire, y yo comparto lo que por años ha venido el doctor Denis Castro Bobadilla pidiendo, exigiendo un instituto de ciencias forenses independiente del Ministerio Público, porque debe ser objetivo. Y desgraciadamente hay mucho perito en el Ministerio Público que no hace un trabajo científico, sino que se ve obligado por las circunstancias a acomodar una pericia a los intereses del ente fiscal. Entonces debemos nosotros tener un instituto de ciencia forense completamente independiente de cualquier otra institución, independiente presupuestariamente, independiente operativamente, con las facultades que sean necesarias, sin subordinación a nadie. Abogado Chautur, ¿percibe usted que hay corrupción en la policía o vinculación de miembros de la policía con el crimen organizado? Ambas cosas. Es que no hay instituciones completamente puras. Siempre va a haber en las instituciones compuestas por personas, y en más en estas instituciones donde son miles de personas las que la conforman, siempre va a haber alguien que va a actuar al margen de la ley. Me lo plantea usted como que fuera alguien, como que fuera uno o dos, como que fueran casos aislados, casi en estadísticas insignificantes. ¿De qué dimensión será la corrupción en la policía hondureña? No, yo no digo que sean estadísticas insignificantes, realmente es preocupante, licenciado. Pero creo que la mayoría todavía están, todavía sanos. Pueden ser rescatados. Todavía están sanos, todavía son limpios. Todavía sí. Creo que la mayoría son limpios, creo que la mayoría son honestos, que la mayoría tienen vocación para servir. Claro, ojalá fueran casos aislados, casos que sean situaciones mínimas, claro, niveles mínimos. Excepcionales. En todos los países, licenciado, en todos los países hay policías corruptos. Sí. Aún en el país que usted quiera poner de ejemplo hay policías corruptos, pero son los menos, son detectados, son procesados y son sancionados. Entonces aquí no basta con que un policía que hizo algo, cometió un acto ilícito, se le dé de baja, claro, se depure. Claro. Hay que llevarlo hasta las últimas consecuencias. Por supuesto. Y que pague por esa acción que realizó. Por supuesto. Abogado Carrillo, ha dicho el abogado Chautur que él y ustedes son abogados de tribunales de todos los días que se enfrentan con juicios sustanciados por el Ministerio Público, que en algunos casos tienen pruebas que han venido procesadas por la policía. ¿Advierte usted también, igual que él, debilidades en la policía en asuntos de investigación criminal? En relación a su pregunta, ya no establece la ley de privación definitiva de bienes de origen ilícito unas técnicas especiales de investigación en su inicio. Estas técnicas especiales deben de fortalecerse mucho en relación a relacionado con la ley de intervención a las comunicaciones. Debe de ser más efectiva en la investigación desde el punto de vista de la intervención telefónica. ¿Esto por qué? Esto tú identificas esas redes criminales, esos grupos delictivos organizados, cómo están estructurados, dónde operan y dónde distribuyen, incluso cometen sus ilícitos. Esto siempre con el respeto, lo tengo que recalcar, con el derecho a defensa, el debido proceso y el estado de inocencia. No podemos permitir esos excesos y abusos también en el uso de estas herramientas para el combate a la criminalidad. Esto también tengo que resaltarlo desde el punto de vista que el estado de excepción, que se mantiene vigente y ha sido una herramienta utilizada para el combate a la delincuencia común y organizada, también debe de existir ahí como garante un fiscal en todos esos operativos, que debe ser un garante precisamente del debido proceso. Incluso los jueces son imparciales. Los jueces no van a andar permitiéndole medios de prueba ilícitos al Ministerio Público. Y el Ministerio Público, con ese principio de objetividad que rige sus funciones, también no se debe de estar prestando un fiscal para la presentación de estos medios de prueba. ¿Tenemos policías corruptos? Debemos de entender, como lo ha señalado el abogado Chautur también, de que compartimos ese punto de vista de que sí existen
grupos que operan a lo interno de estos operadores de justicia, de estos cuerpos policiales, pero ¿cómo los puedes combatir? Ahí existe la contrainteligencia para identificar también quiénes son estos grupos de policía que operan. Y además de ello también existe la DIPOL, que es un ente de asuntos internos de la policía para efectos de depurarlos. Aquí no podemos permitir sancionarlos. Aquí pues el que ande pando, como se dice popularmente, pues va para afuera o va para la cárcel procesado por los ilícitos cometidos. ¿Qué debería hacer el gobierno, abogado Sandoval, con la policía para aumentar su potencia en investigación criminal, efectividad en todas sus investigaciones desde el punto de vista científico, mejorar su eficiencia y combatir la corrupción? Ya lo decía el abogado Chactur, mire, él mencionaba la falta del Instituto de Ciencias Forenses. Aquí nosotros carecemos de todo. Aquí lo único que tenemos en Honduras son varios cuerpos de seguridad armados como que estuviésemos haciéndole frente a una guerra entre naciones. Y lo que tenemos es un conflicto social interno. Y yo creo, vuelvo y al mismo punto, que lo que se debe hacer es hacer un poco más de inversión y más trabajo de planificación en la prevención. Y la prevención pasa precisamente por atender las necesidades sociales de la población. Y bueno, yo mismo le puedo decir que él se refiere a la comunicación o al encuentro que tiene constantemente con el abogado Carrillo, porque ellos son penalistas. Yo particularmente tengo una maestría en psicología forense y criminología, pero yo no ejerzo aquí en Honduras, ni siquiera soy parte de lo que es, ¿cómo se llama? Tomar casos sobre el área penal, definitivamente no. Nunca he sido asalariado, siempre he sido independiente, pero precisamente por todas esas falencias yo no incursiono en el área penal. Pero sí, yo lo que sí creo es que hace falta muchísimo. Podemos tener cualquier cantidad de cuerpos armados en el país, pero si no tenemos una buena formación, las herramientas necesarias para que la investigación sea efectiva, yo he dicho a la saciedad que el Ministerio Público en este momento, aunque con el perdón de los que han formado parte de él, como el abogado Carrillo, no sirve para nada, que solo sirve para drenar dinero que podía ser invertido en otros espacios en la sociedad hondureña. ¿Por qué? Fíjese usted, por ejemplo, hoy tenemos un código penal que no castiga la corrupción, o sea, todo el saqueo de las finanzas públicas del Estado no tienen pena para esos delitos. Son los encargados de defendernos. ¿Usted está diciéndome hoy que el Ministerio Público es inútil? Es inútil totalmente. Usted puede ver incluso que al inicio de este Congreso dijeron que iban a darle dientes a la UFERCO porque tenía que pedir autorización al fiscal general y todo lo que hicieron fue mutilar el Ministerio Público y yo no he visto que haya una sola sentencia ejemplificativa en todos los casos de corrupción que se han presentado. Todos han sido liberados, sobreseídos por errores en los procedimientos o porque prescribió la acción y entonces ellos son liberados. No demuestran que no cometieron los delitos, simplemente son liberados por otras circunstancias que son atribuibles al Ministerio Público. La Fiscalía es más allá, es mucho más que la UFERCO, que es una unidad. La Fiscalía también está combatiendo el crimen común, el crimen organizado. ¿También en esas áreas la ve usted una institución débil? Politizada, simplemente responder a intereses políticos. Usted acaba de ver ahorita una declaración pública de una persona que es secretario de Estado, es director con rango de secretario de Estado, hacer una incitación a la violencia. Ese es un hecho que el Ministerio Público tiene que perseguir de oficio y estamos en una comisión que debe combatir... ¿El que ofreció machetear a los liberales? Totalmente, a ese caso me refiero. Pero ¿dónde está la investigación? ¿Dónde está el accionar de oficio del Ministerio Público? Todos los afectados han presentado sus quejas al CONADE, pero el Ministerio Público no necesita que se le presente una denuncia, tiene que hacerlo de oficio. Pero, ¿qué pasa? Sabemos todos en el país que siempre para nombrar estos cargos hay negociaciones, que lo que va dentro de esas negociaciones es precisamente la no persecución a algunos sectores de la población. En este caso son personas del mismo partido político y entonces no, hay que esperar. Y esto no es correcto, o sea, el Ministerio Público no está sirviendo a un partido en el gobierno, está sirviendo a la sociedad hondureña y esa es su misión y su rol constitucional. ¿Qué opinan los otros contertulios de nuestro foro sobre el Ministerio Público? Lo sabremos al volver.
En el combate contra la criminalidad y contra el delito en general, abogado Carrillo, una de las instituciones que deben ir a la vanguardia es el Ministerio Público. El abogado Sandoval dice que el Ministerio Público es ineficiente y lo ha calificado incluso de inútil. ¿Cuál es su parecer? Bueno, con todo respeto al colega Javier, que también hemos sido compañeros de facultad en su tiempo y momento, no compartimos la opinión vertida en relación al Ministerio Público. Como exfiscal incluso le puedo decir que el Ministerio Público es una institución muy noble al servicio de la sociedad hondureña, con todas sus falencias y necesidades. Pero el Ministerio Público es el que representa al ciudadano ahí en los tribunales de la República en relación a todas aquellas personas que han sido víctimas de delitos. Incluso le voy a dar un ejemplo y que me consta. Yo he visto a fiscales incluso del crimen organizado bajarse de un bus rapidito para llegar a la institución. Mire todo lo que se exponen incluso los fiscales a lo interno de la institución para realizar su trabajo y en asuntos delicados. Aquel fiscal de audiencias que asiste a audiencias, que actualmente está de turno, cubriendo todos aquellos delitos infragantes, creo que son los que dan la cara por esta institución, y creo que a lo interior debe de existir, como lo señalamos siempre, una depuración a lo interno del Ministerio Público para ver qué personas pues no están dando la talla a lo interior del mismo, que se están prestando más bien para grupos delictivos organizados, y por ende depurarlos y, como lo hemos repetido, pues ponerlos a las órdenes de los juzgados si existe mérito. Más allá de la teoría, abogado Carrillo, porque es indiscutible que es la institución que representa los intereses generales de la sociedad. Más allá de esa teoría, el Ministerio Público es hoy, en la vida real, en la Honduras de todos los días, de tantas necesidades, una institución suficientemente potente, suficientemente eficiente, eficaz, dirige adecuadamente las investigaciones que desarrollará la policía antes de llevarlo a los estrados del juez? Vamos a mencionar que el Ministerio Público tiene el ejercicio de la acción penal pública. De acuerdo. Por ende, le corresponde, además de ello, está regido por un principio de objetividad. Ahí no puede haber ningún sesgo político. Eso siempre lo vamos a cuestionar, de que no debe existir una persecución política, debe existir esa objetividad en cualquier investigación, que no se persiguen personas sino delitos. De ahí, otro punto de vista, vamos a mencionarlo, de que el Ministerio Público debe de ser repotenciado, pero desde un punto de vista económico. Le corresponde entonces al Congreso Nacional pues darle, aumentarle Estamos el presupuesto. de acuerdo, pero ese es el deber ser. Quiero escucharle que me diga cómo es ahora, qué clase de juicios se está sustanciando el Ministerio Público, qué potencia tiene y qué debilidades observa usted en la vida real en los tribunales. Siempre hemos dicho que el talón de Aquiles en el Ministerio Público es la etapa investigativa, porque es la que absorbe más recursos económicos. Hay que hacer una infinidad de trabajo de campo, así como de pericias, que conllevan incluso inversión de algunos recursos para la práctica de los mismos, tanto insumos como reactivos que son utilizados para la práctica de los mismos. Entonces creo que el Ministerio Público en esto debe de repotenciarse, la Dirección General de Medicina Forense, para contar con todos esos insumos, incluso ampliar todos esos peritos calificados que deben de pasar todas esas pruebas de confianza para determinar unas pericias que sean confiables. También compartiendo la opinión del abogado Chactur en relación de que debe de existir un instituto de medicina forense independiente para que no exista incluso injerencia o un beneficio en la práctica de estas pericias a favor del operador de justicia que lo solicita. ¿El Ministerio Público está politizado desde el punto de vista partidario? Considero de que desde este punto de vista no lo voy a compartir, de que existe una politización. Creo que al Ministerio Público le corresponde la investigación tanto de todos aquellos funcionarios políticos, incluso que votaron a favor de nombrar al fiscal general. Incluso investigarlos a ellos, a toda la ciudadanía en común, que esté
cuestionado, señalado en asuntos de alguna denuncia. Eso está por verse. Le corresponde, Sí, es un sí, deber. Sí, del sí, es fiscal un deber general. que tiene. Sí, Es un pero en la deber. teoría hay miles de deberes para un montón de instituciones que usted sabe que no las asumen y que no las cumplen Pues debe. adecuadamente de acuerdo a las expectativas de la sociedad hondureña. Eso le debemos de exigir a nuestros funcionarios. Totalmente, y para eso estamos aquí abordando el asunto. Abogado Chactur, fije su mirada sobre el Ministerio Público y encapsúleme en 2 minutos su diagnóstico, por favor. Mire, el Ministerio Público yo creo que no ha dado los resultados que espera la población, pero voy a salvar la responsabilidad de los fiscales. Una persona podría pues descalificar esta institución, pero cuando usted conoce las interioridades del Ministerio Público, usted se da cuenta que en gran medida no es responsabilidad de los fiscales el resultado que el Ministerio Público arroja. Si usted tiene un cirujano, por muy buen cirujano que sea, no lo va a mandar a operar con un cuchillo, nada más. Usted debe dotarle de todas las herramientas necesarias para que ese proceso dé los resultados que usted espera. Pero ¿cómo nosotros vamos? Yo conozco a muchísimos fiscales y mis respetos para ellos como profesionales, pero no cuentan con el respaldo suficiente en recursos económicos, en recursos científicos, en recursos humanos, para poder realizar la labor que todos esperamos del Ministerio Público. Empezando, licenciado, por el desorden administrativo. ¿Qué pasa? El desorden administrativo pasa por no tener, por ejemplo, una política salarial dentro del Ministerio Público que sea adecuada. ¿Cómo es posible que usted tenga fiscales dentro de la FESCO, por ejemplo, que es la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado, y que haya secretarias dentro del Ministerio Público que ganan más que un fiscal de eso? Eso no es posible. ¿Es en serio? ¿Cuál es la eso? motivación, ¿Es entonces, en serio? para poder ¿Eso está realizar? ocurriendo? Claro que sí, licenciado, por supuesto. Hay secretarias y hay conductores que ganan más que un fiscal. ¿Hay Los fiscales, de hay fiscales con sueldo de hambre aquí? La mayoría. La mayoría. Siempre. Por eso se La van. mayoría. ¿Es en serio eso? Por eso se van. ¿Por La eso se van? mayoría. Por eso se van. ¿Cuánto gana un fiscal? Entonces- Más o menos. ¿Cuánto gana un fiscal? En mis tiempos, licenciado, ¿Cuándo le voy a fueron contar, esos tiempos? Mi salario ¿Cuándo fueron base esos tiempos? fueron 13.300 lempiras. ¿Cuándo fueron esos tiempos? ¿Qué año estamos 2007 hablando? aproximadamente. 2007, hace relativamente poco. ¿Cuánto gana un fiscal ahora? Hoy mismo, No, No aproximadamente. gana el arancel cuando es de primer ingreso, licenciado. ¿Cuánto? Cuando usted está ingresando No a llega ni la al institución como fiscal, no gana ni el arancel del profesional del derecho. ¿Qué indicaría cuánto? No, 21.000 tenía lempiras. entendido que eran 21 la última vez. Tenía entendido que 21.000 empiras para gana un un fiscal fiscal- mensualmente de primer Así es, ingreso. Sí, señor. de primer ingreso. O sea, esos no Sí, son no ni está $800 equivocado. Esos son los Bueno, ricos salarios. con los Imagínate que- las causas a las que ellos deben enfrentarse dentro de un proceso judicial. Y luego la Solo logística y todo, es decir, La abogado exposición. Chactur, los fiscales nuestros están enfrentando a un monstruo con las uñas. Así es, así es. Por eso yo no puedo La vida. responsabilizar completamente a los fiscales Eso yo de no que el lo dije. Ministerio Público no dé los resultados que debe dar. Si hay secretarias, como le digo, que le doblan el sueldo a los fiscales. Hay conductores que ganan más que un fiscal. Y luego, Un ¿qué me fiscal- dice de todo el apoyo logístico, la investigación científica, los laboratorios, las herramientas, los instrumentos para trabajar, los Démosle vehículos, todo la eso y comunicación, la exijámosle protección? resultados. Y exijámosle los resultados que debemos esperar del Ministerio Público. ¿Eso de qué Pero- depende? ¿De voluntad política para aprobarle un presupuesto robusto a esa institución? No hay, si no ya lo tuvieran. Se aprueban presupuestos millonarios para otras cosas y no para el combate a la criminalidad, favoreciendo al Ministerio Público como institución que tiene por ley la acción penal. ¿Cómo se Mire, manifiesta eso en el tribunal? Una vez que ha pasado todo ese proceso de trabajo del fiscal, que es el llamado a dirigir la investigación, a conducir todo el trabajo de la policía para sustanciar juicio y llevar todo el acervo probatorio a los estrados del juez, ¿cuál es el resultado en lo que le plantean al juez? Bueno, ahí tiene usted
muchísimas causas con sentencias absolutorias. Por debilidades. Por debilidad institucional. Ujú. Porque no se contaba con los suficientes recursos para poder llevar a cabo una investigación adecuada. El fiscal no investiga, él dirige el proceso, Claro, él pero dirige, al final por investiga. El fiscal no anda encima de cada diligencia de investigación. No Ahora puede, acabamos si de lleva verlo, abogado 80, Chactur. 90 Acabamos de casos. verlo ahora mismo. El fiscal no investiga, dirige la investigación, pero la policía tomó del pelo a un muchacho acusándolo de haber sido el asesino de un estudiante del Instituto Jesús Milla Y está Selva. libre. Y 2 días después el juez le dijo, mire, contra este señor no tengo aquí yo una evidencia. Mil disculpas y váyase para su casa. Y después se señala al juez de corrupto cuando el juez lo que está haciendo es cumpliendo con el mandato Exacto. que le otorga. Porque la no ley. tiene una evidencia para poder encerrar a aquel señor en la sombra. Así es. Por supuesto. ¿Qué opina usted, abogado Sandoval? Bueno, yo creo que debo aclarar algo, porque siento que mi expresión ha sido aludida con mala interpretación. Ya va usted como el ministro de Seguridad. Me malinterpretan los periodistas que son unos bandidos que malinterpretan las cosas. Aclárelo. Mire, es un tipo súper formado académicamente, pero con poca educación. Lo que yo dije, no, yo me refiero a los fiscales y ellos lo han dicho muy bien. Los dos compañeros, abogados, colegas y amigos que nos acompañan lo han enfatizado ampliamente. No me refiero a los fiscales, dije Ministerio Público. Y lo que dijo el abogado Chactur, yo le puedo mencionar un ejemplo sin aludir nombres ni espacios. Hay un titular de una alta dependencia del Ministerio Público que tiene un salario, como lo dijo el abogado, pero hay un asistente de él que gana 90,000 lempiras. Solamente para poner un ejemplo. Es decir, para el darle jefe de la refuerzo a lo que unidad está diciendo el con abogado un salario parecido al que ganamos los caricaturistas, que es una ofensa. De entrada, y el como dice el abogado asistente un Chactur. monstruo de salario. Sí, que ya estaba ahí, entonces hay que ponerlo acá castigado, pero debe seguir ganando su mismo salario. Con lo cual ahí tienen una tarea administrativa, pero brutal que Entonces, cumplir. yo me refiero, licenciado Vanegas, no a los fiscales, porque igual aquí tenemos un fiscal y donde él estuvo no es una zona fácil, expuso la vida y allá él mencionó el salario que Nosotros le dimos vuelta a Honduras, estuvimos asignados precisamente en Islas de la Bahía, Ceiba, San Pedro Sula. Y varios desaparecieron de ahí en ese Tegucigalpa periodo. también. Varios fiscales en ese tiempo desaparecieron precisamente por eso. Entonces yo no me refiero a ellos, hablo del Ministerio Público como tal. Por Y supuesto. le coloqué un ejemplo acá. Sí. ¿Dónde está la acción? ¿Qué fue lo que dijo antes del nombramiento en propiedad del fiscal actual, el señor Pedro Chávez? Dijo que habían acordado ratificarlo porque habían negociado la libertad de su hermano, David Chávez, que había sido perseguido en esos días, bien o mal, pero se vio claramente que era una situación política. Y esto lo dijo a los medios de comunicación, no lo dijo en espacios privados. Dijo, vamos a ratificar el fiscal general interino porque negociamos ya con eso la libertad de mi hermano. Entonces, si estamos hablando de esto ante los medios y lo está diciendo un diputado, ¿por qué? No tenemos por qué mentir al pueblo hondureño. Entonces yo me refiero a la institución como tal y a su dirección, no a los fiscales, porque conozco mucho, tengo muchos amigos ahí y estoy seguro que lo que dicen los amigos acá me consta también que es así. Ellos son personas honorables, son personas que como usted hoy lo conoce, que viven ellos haciendo su propio sacrificio como personas y exponiendo su propia vida, pero haciendo honor a lo poco que devengan. Por supuesto. Quiero hacerle un pequeño agregado, ¿Cómo no? Darío. Claro que sí, con tal que no sea para seguir malinterpretando lo que él dice. No. En relación al ejemplo que mencionaba del joven que fue acusado de un homicidio. Sí. Quiero mencionar de que no es suficiente que la prueba sea abundante en un caso, sino que esa prueba sea vinculante al caso a quien acusa. Entonces, vemos la diferencia. Porque podemos decir, el Ministerio Público cuenta con 100 medios de prueba probatorio, pero ¿cuántos de ellos son vinculantes al caso por el cual está acusando? Es muy diferente. Por supuesto, pero ahí también tiene mucho que ver la policía, porque la policía no es por dar resultados que debe ser el primer peludo que encuentre en la esquina que lo vayan a coger para llevarlo frente a un juez. No es así. Agreguen lo último, abogado Chactur, antes de darle la palabra a nuestros anunciantes. Sí, quería hablar sobre lo de la politización. Mire, dígalo. Yo creo que sí hay injerencia política, pero a nivel de las altas autoridades del Ministerio Público. Porque son parte de una negociación política, tanto hoy como ayer.
pero a nivel de los fiscales en sí, yo no creo que haya una politización. Creo que los fiscales están tan decepcionados de la clase política, con sus honrosas excepciones, que ni siquiera tienen partido ni nada, ni ninguna vinculación, ¿cierto? Ajá. Como lo pudiéramos estar la mayoría de la población, ¿verdad? Pero obviamente los nombramientos de las máximas autoridades siempre responden a un proceso político. Y en ese sentido, podríamos decir que está politizada la institución cuando el fiscal nombrado, general o fiscal adjunto o director de fiscales, una vez en el cargo, sigue considerando que le debe algo a la clase política. Aquel principio de ingratitud que se tocó en otros temas, donde el funcionario nombrado debe aplicar el principio de ingratitud y no ser obediente a quien lo puso en el cargo, sino responder a los intereses de la población hondureña y responder a lo que la ley constitutiva de la institución le manda. Por supuesto. En el plan contra el crimen, de solución contra el crimen, siempre les colocan nombres así esperpénticos y monumentales a los programas de los gobiernos. Sí. Para que haga ruido, para que genere esperanza, para que se diga qué cosa más maravillosa la que están haciendo. En este plan integral de solución contra el crimen, otro de los pilares esenciales es el Poder Judicial. Quiero recoger sus opiniones sobre el Poder Judicial, qué clase de institución tenemos, qué potencia tiene para ayudarle a esta sociedad a liberarse de las garras del crimen, del delito común y del crimen organizado. Voy a recoger sus opiniones después de darle la palabra a nuestros anunciantes. A continuación, mensajes y promociones. Sigamos en la cadena de todas estas instituciones operadoras de justicia que son como el valladar que debe levantarse entre los malhechores y la sociedad hondureña para defendernos. ¿Cómo está el Poder Judicial? El Poder Judicial, desde un punto de vista de sus funciones y atribuciones, pues ya lo establece su
imparcialidad en relación a todos los asuntos sometidos a su competencia. Desde un punto de vista va a ser esa ponderación y valoración de todos esos casos relacionados que conozca. Sí considero de que también debe de incrementarse el personal tanto auxiliar como judicial para los efectos de que se incremente este personal. ¿Cómo está en la vida real? En la vida real se requiere de que se incremente el personal auxiliar y judicial para los efectos de la creación de más tribunales, no solamente en una materia penal, en todas las materias. Vemos de que ha incrementado la población, ha incrementado también el gremio, que por ende van más derechos de petición a solicitud a los tribunales de la República y exigen de una demanda. Y si mantenemos el mismo personal de antaño, no van a dar abasto. ¿Cómo funcionan los tribunales encargados de los asuntos penales? Bueno, 24/7 actualmente están de turno. Pero me refiero a la eficiencia, a la prontitud, a la certera aplicación de la ley para el caso concreto. Bueno, siempre las resoluciones emitidas por los jueces y magistrados deben de ser objetivas, imparciales e independientes. Deben de ser, sí, pero no le pregunto el deben ser, abogado. Aprecio mucho que me lo diga, pero le pregunto en el día a día, ¿cómo es? Bueno, ajetreado, apretadas esas agendas de los jueces. Sí, pero son eficientes, son gente correcta, son gente honesta. Comprometidos. Creo que todos como seres humanos estamos en el sentido comprometidos hasta donde, como decimos popularmente, hasta donde el cuerpo nos aguante, porque tampoco son máquinas. Usted me está planteando el Poder Judicial de Honduras como que fuera el del Vaticano. El que no esté conforme con una resolución emitida... Tiene derecho de reclamarme, va a decir. Tiene el derecho de la etapa recursiva. Pero soy del criterio como profesional del derecho que no puedo estar cuestionando una resolución proferida por un tribunal. Siempre y cuando no exista algún indicio relevante de la comisión de un delito cometido por este funcionario, yo como profesional del derecho estoy en la obligación de interponer recursos y en algunas ocasiones ya lo hemos hecho, incluso hemos revertido esas resoluciones que no compartimos. ¿Qué opina usted del Poder Judicial, abogado Sandoval? Bueno, mire, el problema del amigo Carrillo, y yo sé que aquí está el abogado Chactur también, es el temor. Nosotros somos abogados independientes y quien nos atiende a nosotros es el Poder Judicial. Entonces, a veces expresar la verdad, la realidad, en estos espacios abiertos es contraproducente para nosotros. Pero yo no tengo temor. Yo sí le voy a decir, sí voy a destacar un poco y a rescatar un poco la presión que ejerce la misma ley procesal penal en el área penal. Es mucho más eficiente. No le voy a decir con esto que es un poder judicial sano, porque eso no tendría yo ni siquiera la idea de que puede ser así, pero sí es un poco más eficiente el área penal. En materia de contencioso administrativo, laboral, familia y civil, estamos en un desastre que usted no se lo puede imaginar. En materia laboral, sobre todo, en lugar de incrementar el número de jueces, se los quitaron porque el gobierno actual tiene más de 8,000 demandas laborales porque barrieron todo el Estado de manera ilegal. Yo creo que si la Procuraduría hiciera su trabajo, tendría que hacer grandes acciones de repetición contra esos funcionarios que han actuado al margen de la ley, porque constitucionalmente el funcionario público no tiene más atribuciones que aquellas que la ley señala, y actuar al margen de la ley es una situación que debe tener una deducción de responsabilidad. En materia civil estamos peor y hay más corrupción que en cualquier otro espacio de la vida nacional. Y hay retardos exagerados, injustificados, y ni siquiera los entes supervisores están haciendo su trabajo adecuadamente. Por lo tanto, yo sí lo digo y yo no tengo temor, pues si al final de cuentas nosotros en materia penal podemos vivir de esto porque los procesos son rápidos, son, ¿qué le digo? Lo que en civil le dura 3, 4, 5, 10 años, en materia penal en un año lo tiene resuelto. Entonces el que se dedica a eso corre más peligro, pero tiene mucho más ingreso que los que nos dedicamos a otras áreas. Abogado Chactur, ¿cuál es su evaluación del Poder Judicial en Honduras en esta necesidad que tenemos de instituciones fuertes para combatir el crimen que nos abate? Mire, yo creo que
tanto el Poder Judicial como el Ministerio Público adolecen de las mismas debilidades estructurales. Existe la misma deficiencia, por ejemplo, para ponerle el mismo ejemplo del Ministerio Público en el aspecto salarial. El personal administrativo gana más que los jueces. También ahí es lo mismo. Es igual. Realiza una actividad, pero también debemos ver que el corazón del Poder Judicial es el cuerpo de jueces y magistrados que lo conforman. Entonces, en ese sentido, adolece de las mismas deficiencias, desigualdades salariales que desmotivan a un funcionario judicial de repente ver esa labor como la posibilidad de hacer una carrera dentro de la institución. Muchos buenos, excelentes jueces que deberían ser magistrados no tienen opción a hacerlo por diferentes motivos, entre ellos también porque los procesos de elección de magistrados todavía no alcanzan a ser lo que esperamos todos que sean. Igual como una institución conformada por personas, por seres humanos, gran institución de miles de funcionarios, tampoco puede estar exenta de que algún funcionario judicial infrinja la ley o actúe al margen de la ley. Pero salvo la voluntad de la mayoría, la integridad de la mayoría de los jueces, yo en 27 años de carrera yo no puedo señalar a un juez de haber recibido alguna dádiva, algún soborno. No lo puedo señalar, no me consta, y creo que al igual que el Ministerio Público debe fortalecerse, sobre todo a los jueces en la parte de capacitación, de seminarios, que esa es otra cosa también, licenciado, tanto en el Ministerio Público como en el Poder Judicial. Las salidas a estudiar, a capacitarse al extranjero muchas veces responden a intereses de orden político por relaciones de amistad. Sí. Esto debe fortalecerse el Poder Judicial. No podemos culpar a un juez porque en determinado momento falló no como esperaba la población, sí, y quizás con justa causa pueda ser objeto de un señalamiento, pero yo no creo que hay voluntad, en la mayoría de los casos no creo que hay voluntad para dar un pronunciamiento equivocado. Creo que también es producto de la sobrecarga laboral que tienen estas instituciones. ¿Nuestros jueces son incorruptibles? No, ninguna persona que integre estas instituciones de repente, uno no podría decir son incorruptibles, pero yo creo que la mayoría de los jueces, la gran mayoría de los jueces y la gran mayoría de los fiscales son personas íntegras, son personas que realmente sienten la vocación de servir a la población. Qué bueno que así sea. Yo creo que no debemos satanizar estas instituciones, más bien exigirle a los gobiernos que le den todo el apoyo necesario para que hagan la labor que todos esperamos como hondureños en este país que haga el Ministerio Público y que haga el Poder Judicial. Y sobre todo en el tema del Poder Judicial a veces somos muy injustos con los jueces porque no falló como nosotros queríamos. Miren, esto juega un papel muy importante la prensa, licenciado. Muchas veces se ventilan procesos sociales en los medios de comunicación. Hay juicios paralelos siempre. Así es, hay juicios paralelos. Y esto crea expectativas en la población. Sí. Y resulta que cuando el juez emite su fallo es diferente.
al fallo que se esperaba en este otro proceso Pero ese paralelo. no es un invento solamente de la prensa, abogado Chactur. Muchas veces desde el mismo Ministerio de Seguridad se publica un tuit o se publica un comunicado. Ya tenemos aquí al autor de la muerte de John F. Kennedy. Ya tenemos aquí capturado al peludo, al zancudo, al gordo, al fulano de tal, al alias tal, y lo llevamos allá y tal. Y entonces a la hora de llevarlo donde el juez no tiene la mínima evidencia para poder mandar a la sombra a aquel señor. Se prejuzga, muchas veces se prejuzga la condición tanto de inocencia como de culpabilidad antes de que la persona sea sometida al proceso. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Se crean expectativas en relación a ese prejuzgamiento y cuando el juez falla, entonces se le señala al juez que actuó de manera corrupta porque no emitió la sentencia que se esperaba que la población que dictara en base a todo eso que se ventiló. Muy bien, le he escuchado sus opiniones sobre la policía, sobre el Ministerio Público y sobre el Poder Judicial. Pregunta directa para respuesta concreta. ¿Por qué entonces en los delitos de sangre en Honduras tenemos tanta impunidad? Precisamente por las mismas debilidades institucionales, por la misma debilidad en la parte investigativa. Tenemos la figura del testigo protegido, que es lo más desprotegido que hay en el país, que no coadyuva a la resolución de los procesos, porque ¿qué protección le puede dar a un testigo en Honduras aparte de que su nombre no aparezca en la causa y aparezca un seudónimo? Sí. No existe otro tipo de protección. Menciona tres debilidades claramente reconocidas. La debilidad institucional, la debilidad de las instituciones en investigación. ¿Qué otras agregaría usted? Las causas de la impunidad. Vamos a mencionar que el Ministerio Público sí tiene un gran compromiso en relación a una mora administrativa e investigativa. Tú haces una estadística de cuántas denuncias ingresan y cuál es el volumen que tienen, y creo que en su mayoría están pendientes de esa finalización de esa investigación. Entonces, ahí creo que es un cuello de botella que asfixia al Ministerio Público y por ende, pues, hay que buscarle la salida o incrementar más personal para los efectos de la investigación en todas las ramas y campos. Es la última vez que interrumpo la plática. ¿Quiere más café? Todas las que usted guste. La 9ª taza se la doy gratuitamente aquí. La 9ª taza. Eso lo vamos a denunciar claramente. Aquí. No más impunidad. Se la sirvo con todo gusto. Vamos a la última pausa de nuestro foro Hablemos con Hechos a través de TV Azteca Honduras.
¿Usted no dice todo lo que sabe porque tiene temor? Licenciado Darío, aquí aprovechando el espacio, le quiero pedir, como decimos en los tribunales de la República, por derecho a réplica, deme la palabra. Le concedo 10 segundos, nada más. Lo que señaló el abogado Javier en relación de que tengo algún temor en relación a no referirme o cuestionar precisamente decisiones, ya sea en el Ministerio Público o en el Poder Judicial. Soy muy respetuoso como profesional del derecho y por ende considero que el proceder de un profesional del derecho cuando no está conforme con una resolución es el recurso. Pues es el recurso. De ahí nosotros debemos de ser muy respetuosos entonces con muy bien. Estas decisiones emitidas. Queda dicho y queda registrado en acta, no se preocupe, no va a tener mayores consecuencias. Finalmente, señores, llegamos a un segmento de conclusiones. ¿Quiere decirme algo usted sobre esa pregunta? ¿Por qué hay tanta impunidad? Sobre todo en los delitos de sangre, los índices de impunidad son altísimos. Y en medio de toda esa tormenta se presenta un plan de seguridad del gobierno en contra del crimen con el propósito de detener esta hemorragia que nos atormenta. ¿Por qué hay tanta impunidad? Bueno, lo señalaron los compañeros. El primer espacio ya lo había dicho en el último segmento el abogado Carrillo, lo había señalado muy puntualmente el abogado Chactur. Mire, el Ministerio Público tiene cualquier cantidad de denuncias, no sabría decirle cuántas. Algunas las toman, aunque sean anónimas, les dan curso cuando es para perjudicar a alguien que interesa. Otras, aunque sean escritas y bien documentadas, se van a la investigación y hay 5 agentes investigadores en la DPI que no solo investigan lo que llega del Ministerio Público. O sea, es imposible que estos 5 agentes puedan darle resultado a una investigación eficiente o eficaz a tanta cantidad de denuncias que llegan a la institución. Una por una parte. La otra, fíjese usted, y aquí pues ellos no me van a dejar mentir, la mayor parte de los abogados reconocidos penalistas en Honduras son personas que por esa necesidad de mejorar sus ingresos, porque el Estado no se los paga, son preparados, son formados dentro de la institución, se van de la institución porque fuera ganan mucho mejor. ¿Y qué pasa? Las debilidades de la institución ya las conocen. Entonces, para un fiscal que sale del Ministerio Público y luego se va al ejercicio profesional independiente, es mucho más fácil ejercerlo porque conoce sus debilidades en ese sentido. Luego, la parte institucional, cuando vamos al Poder Judicial, yo ya lo mencionaba, de igual manera, yo sí sigo sosteniendo que ahí falta mucha formación, falta incluso esa parte que decía el abogado Chactur, el incentivo económico que, lógicamente, si el administrador de justicia vive esas falencias económicas en su hogar, tal vez no sea por corrupción, pero tal vez por desatención puede llegar a caer en este tipo de cosas. El Instituto de Ciencias Forenses es fundamental, debe crearse. Yo creo que el abogado Chactur está en todo lo correcto y de esa manera tal vez le damos alguna funcionalidad al Ministerio Público que sea eficaz. Pero luego hay que reformar el Código Penal, pero no para crear delito de terrorismo, sino para ponerle penas a los que realmente debemos perseguir, que son la corrupción a nivel estatal. 2 asuntos finales para escuchar sus opiniones. Entre las medidas anunciadas por el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad como tareas para cumplir en el Congreso está el aumento de penas, el establecimiento de la catalogación de terroristas a los integrantes de las maras y las pandillas. Y tercero, la revisión de la prisión preventiva para que no tenga el límite de 2 años y medio. ¿Cuál es su opinión? Bueno, ya esto es... En la anterior administración ya se había hecho un catálogo de delitos que existía la prohibición de otorgar medidas cautelares diferentes a la prisión preventiva. Esto se reformó y ahora se pretende nuevamente replantear para los efectos de aquellos sujetos que estén siendo acusados del delito de asociación para delinquir en la modalidad o condición de terroristas, como se le pretende elevar. El Código Penal en su conjunto debe ser revisado. Existió una comisión en el Congreso que encontró unos hallazgos relevantes, pero además de ello también al momento de entrar en vigencia este instrumento jurídico, pues hay unas penas irrisorias ahí, como el capítulo de delitos contra la administración pública. Siempre me gusta señalarlo, de que incluso un funcionario o exfuncionario pudo haber cometido 100,000 delitos de abuso de autoridad y no va a poner un pie en la cárcel porque no existe pena de prisión para ese delito. Eso
por un lado. Por otro lado, también es de hacernos la pregunta, tanto la sociedad como las autoridades, incrementando las penas, ¿se van a reducir la comisión de los delitos? ¿Cuál es su opinión? Mi pregunta, mi respuesta sería como académico, como estudioso de la materia penal, que no se reducen los delitos incrementando las penas. ¿Y lo de catalogación como terroristas? Bueno, esto también es una modalidad que se está copiando del hermano país. ¿Qué le parece? Amigo. Para el combate a la criminalidad organizada creo que va a ser positivo. Así también otro punto que tú no lo señalaste, que ahí está en debate, la construcción de estos centros penales, ¿va? Para que exista pues una reducción en la población penitenciaria. ¿Y la prisión preventiva cómo lo ve? Bueno, la prisión preventiva ya se aplicó en el pasado, creo que ha sido un tema bien de debate, de discusión por parte de los defensores. Como se repite, la prisión preventiva debería de ser la excepción a la regla, mami. ¿En qué sentido? ¿Cómo debería de actuar el Congreso ahora? Desde un punto de vista que un acusado debería tener la opción, la posibilidad de defenderse en libertad. Abogado Chactur, ¿qué opina usted de estas tareas que le han dejado al Congreso? Lo del terrorismo, lo del aumento de penas y lo de la prisión preventiva. Mire, licenciado, ojalá todos los problemas del país se resolvieran vía decreto. Sería fantástico. Sí. Pero no es así. Aquí hace falta más que eso. Hace falta más que construir una megacárcel para 20,000 privados de libertad. Aquí hace falta una verdadera política y una estrategia de combate a la criminalidad que pase en primera instancia por la prevención. Nos estamos preocupando de los delincuentes que ya tenemos, porque construir una megacárcel para pasar a todos los privados de libertad que ya se encuentran dentro del sistema penal, eso no resuelve. No va a influir grandemente en la disminución de los índices de criminalidad. ¿El aumento de penas resuelve? ¿Perdón? ¿El aumento de penas resuelve? No en gran medida, pero sí considero yo que sí hay delitos que deben revisarse, sobre todo, como decía el abogado Carrillo, en la parte de los delitos contra la administración pública. Hay acciones que quedaron sin pena de prisión y únicamente se dejó establecida la inhabilitación para ejercer cargos públicos. Lo de volver a la prisión preventiva casi infinita, 40, 50, 70 años, 10,000 años, como en El Salvador, ¿qué le parece a usted? Mire, los delincuentes no andan en la calle con el código bajo el brazo. El delincuente que delinque porque necesita cubrir una necesidad y no la puede satisfacer de otra manera, no va a ir a consultar el Código Penal para determinar si mejor asalta o mejor extorsiona. Eso no creo yo que tenga mayor injerencia. Vamos a pensar, nos vamos a mantener siempre en la misma posición de que lo único que efectivamente va a disminuir los índices de criminalidad, por un lado, es la prevención del delito. Claro, por supuesto. Abogado Chactur, estoy agradecidísimo con su gentileza. Y en segundo lugar, licenciado, disculpe, sí, el fortalecimiento de nuestras instituciones. Porque mucha de la impunidad se genera por las debilidades institucionales, no por la voluntad de los operadores de justicia de provocar esa impunidad. Claro. Entonces, son dos cosas que deben considerarse ya de manera seria y elaborar una estrategia de acuerdo a eso. Profundamente agradecido por su gentileza, doctor. Que tenga un día exitosísimo. A usted, licenciado, es un honor como siempre. Muy amable, igualmente. ¿Cuál es su parecer, abogado Sandoval, sobre estas medidas que está impulsando el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad en el Congreso? Nuevamente, y ese elemento sí yo lo había señalado, y a veces he dicho el poder legislativo delictivo, el que se fue. Porque precisamente el proyecto del Código Penal era extraordinariamente científico, muy avanzado, pero lo manipularon de tal manera que quitaron los delitos, precisamente los que tienen que ver con actos de corrupción o con los delitos contra la administración pública.
Entonces, y lo que dicen los dos colegas, estoy totalmente de acuerdo, no son las penas las que van a disuadir el delito. Yo le diría que, y como se lo dije al inicio, es la prevención, el principal elemento acá es cerrando la fábrica, como vamos a combatir el crimen, no es creando un almacén para irlo guardando ahí los que vamos fabricando, ¿no? Nosotros en Honduras nos hemos dedicado a fabricar delincuentes y a exportar nuestra mano de obra, precisamente por el temor que se tiene a la delincuencia. Entonces yo creo que acá son políticas de Estado que hay que desarrollar pero muy minuciosamente, pero encaminados a crear oportunidades a nuestros jóvenes y a salvar nuestra población, pero no es encerrándoles ni persiguiendo la consecuencia, como se lo dije al inicio, como vamos a resolver el problema. Es creando oportunidades, cerrando la fábrica de delincuentes y dándole oportunidades para no exportar nuestra mano de obra, sino generar aquí en nuestro país oportunidades. Brillante reflexión final, abogado Sandoval. Una última recomendación para la institucionalidad, abogado Carrillo, así a manera de telegrama. Que todos aquellos que ejercen algún puesto o cargo en estos operadores de justicia tengan el deber y el compromiso con el pueblo hondureño, que es a quien se deben representar con los más altos honores. ¿Por un sí o por un no? ¿Construcción de la cárcel del Cisne? Sí. ¿Construcción de la cárcel en el Cisne? No. ¿Construcción de una megacárcel para 20,000 personas en Olancho y gracias a Dios? Sí. No. A todos, gracias por haber estado con nosotros. Les agradezco muchísimo, abogados. Don Javier Sandoval y don Elvin Carrillo exponiendo aquí sus reflexiones. Han sido muy valiosas para nuestra audiencia. Les agradezco mucho. Gracias por la invitación también. Un día muy exitoso para ustedes. A todos también, muchas gracias. Adiós.